Y el tema de hoy es: el Padre no está enojado conmigo. Así como lo he escuchado, el Padre, hablando de nuestro Padre Celestial, no está enojado conmigo. Quiero leerle lo que dice Lucas en el capítulo 15, verso 17 al 20. Él, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mira el verso 20, este verso es maravilloso. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, un hijo que decide decirle a su padre: quiero que me des la parte de mi herencia y quiero irme a vivir como yo quiera, como muchos de nosotros lo hemos hecho con Dios, de decirle: sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo tengo fe en Él, pero yo hago las cosas a mi manera. No creo que necesite ser un religioso, no creo que necesite estar todos los domingos en la iglesia, yo voy a vivir de la forma que yo quiera. Y cuando esa forma que decidimos nos empieza a causar daño, a causar dolor, y decimos: no, necesito regresar a Dios, necesito buscar a Dios. Si no busco de Dios, mi matrimonio no sé si va a poder continuar. Si no busco a Dios, no sé qué va a pasar con mis hijos. Si no busco a Dios, no sé quién me va a ayudar en este problema de sanidad, quién va a poder hacer un milagro de sanidad en mi mamá, en algún familiar. Yo necesito regresar a Dios, pero creo que he hecho muchas cosas incorrectas y que a lo mejor Dios no quiere saber nada de mí. Hay gente que dice: no quiero ir a la iglesia, me da miedo, me da temor, porque siento que a lo mejor Dios está enojado conmigo. Y ese es el mensaje que hoy traigo de parte de Dios para nosotros. El Padre no está enojado conmigo. Dios no puede enojarse conmigo por mis muchos pecados, porque la Biblia nos enseña que el amor de Dios supera, pero por mucho, la cantidad de mis pecados. El salmista dice: no he sido consumido, ¿verdad?, de todos mis pecados por las muchas misericordias de Dios. El salmista conocía ese amor tan grande que Dios le había dado. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que tener claro esto. Cuando pienses en Dios como Padre, piensa en un Padre que te ama, ¿verdad?, y que no tiene errores. Dios como Padre supera al mejor padre sobre esta tierra. El que tiene el título, al que se le dio el Oscar del mejor padre del año sobre esta tierra, por Dios es superado. Dios es mucho mejor padre que nosotros. Dios es mucho mejor padre que cualquier padre que tú quieras mencionarme. Y la palabra del Señor nos dice que la paternidad de Dios está basada en su amor y en su misericordia. La paternidad de Dios para con nosotros está basado en su inmenso amor, está basado en su misericordia, y nosotros tenemos que aprender a recibirlo y poder saber que Dios no está enojado con nosotros. Ahora, no me malinterprete esto, no le estoy predicando que Dios se haya suavizado con respecto al tema del pecado. Estoy diciendo que Dios no está enojado con nosotros, pero que sí va a corregir en nosotros el pecado. Si Dios estuviera enojado con nosotros por nuestros pecados, la ira de Dios nos destruiría. A causa del pecado tendríamos que ser destruidos, pero no es así. La palabra nos enseña que a causa del pecado Dios nos perdona. Dios nos proveyó un camino de salvación que es Jesucristo. Dios nos proveyó un camino de amor que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque no está enojado con nosotros, sino que Él está movido a misericordia, movido a compasión con nosotros, y Él desea ayudarnos como sus hijos. Pero hay un tema muy aparte, muy independiente. El tema del pecado Dios lo va a corregir. Dios lo va a corregir, no para castigarte, sino para ayudarte a ser libre de él.
para ayudarte a salir de él. No hay hijo delante de Dios que no tenga pecados. Déjeme corregir, que no tengamos pecados. Y Dios nos ayuda a corregirlos con amor. Dios no es ese padre lleno de odio que está con una vara o con un cable, con un machete, con un palo para golpearnos por haber cometido un error. Dios es un padre que dice aquí el capítulo de Lucas 15 que está con los brazos abiertos para recibirnos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y dice que para besarnos, para darnos un beso de amor que nos recuerda que Él nos ama. Esto es importante que lo podamos tomar en cuenta. ¿Sabe que hay muchos hijos que han sido dañados por padres maltratadores y luego ellos como hijos se vuelven maltratadores? Y esa vida a muchos les llega a gustar. Yo tengo en una ocasión, ¿verdad?, una persona que me dijo de la iglesia: pastor, me voy, porque en la otra iglesia donde yo estaba, allá sí nos hablaban, ¿verdad?, así con poder. El pastor nos insultaba, el pastor nos golpeaba, nos trataba mal, nos decía las verdades bien crudas. El pastor corría a la gente si la gente no dejaba su pecado. El pastor mandaba de una vez al infierno a las personas. Y ese es un hijo que estuvo siendo golpeado por un padre, y ahora a él le gustan los golpes. Y hay personas que piensan que así es Dios, y cuando de repente les pasa algo malo dicen: Dios me está castigando, esto me lo merezco porque he sido mal hijo delante de Dios y Dios me está castigando. Quiero decirle que eso es completamente erróneo. Dios no es un padre maltratador. Dios no es un padre que golpea a sus hijos. Dios es un padre que los perdona, que los ama, que te abraza. Pastor, pero es que mis pecados son muchos. El amor de Dios es más. Pastor, pero es que llevo muchos años apartado y alejado de Dios. La misericordia de Dios lo cubre todo. Pero esto es importante, debe de haber en mí el deseo, la convicción de poder venir y abandonar ese camino, abandonar esa vida de pecado y querer regresar al Padre, como lo hizo aquí el hijo pródigo. Él dice la palabra que volvió en sí, recapacitó, se dio cuenta que lo que estaba haciendo con su vida estaba mal, estaba erróneo, y fue y volvió a Dios. Quiero decirle, ¿verdad?, que Dios tiene para con nosotros una misericordia eterna una vez que la aceptamos. Isaías capítulo 54, verso 8. Escuche esto: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré, fíjese bien esto, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti. Espero que haya dicho un amén a eso, que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Este es Dios jurando por Él mismo. Y esto de jurar, ¿verdad?, es poder encontrar algo más grande, algo mayor, por lo cual poder venir y asegurar nuestra palabra, lo que estamos diciendo. Y Dios está hablando con el pueblo de Israel y les dice: yo voy a tener con ustedes misericordias eternas. ¿Sabe cuándo se va a acabar la misericordia de Dios? Nunca, es eterna. Dice: voy a tener misericordia contigo eterna. Y te hago un pacto, dice. En el tiempo de Noé hice un pacto con Noé, pero ahora lo voy a hacer contigo. Y cuando decimos amén, estamos recibiendo esa palabra. Por eso espero que hoy usted reciba esta palabra de pacto para usted. Dice: voy a hacer el mismo pacto que hice con Noé. A Noé le dije que nunca más iba a destruir la tierra con agua. A ti te digo que nunca más me voy a enojar contigo. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra? Que Dios no miente, que Dios no nos engaña, que Dios no dice juro en vano, sino que Él es fiel a su palabra. Perdóneme lo que le voy a decir. De verdad espero que no, ¿verdad?, se me incomode o se me moleste por esto. Sé que es un poco grotesco, pero hay personas que cuando fueron niños literalmente se hacían pipí, temblaban del miedo que le tenían a su papá. Cuando sabían que su papá iba a llegar a la casa, cuando sabían que su papá iba a llegar tomado y que iba a empezar a golpear a su mamá o a ellos, cuando sabían que su papá iba a golpearlos.
empezaban a temblar y muchas veces se hacían hasta pipí. Y hay personas que crecen y siguen teniendo esas heridas y cuando uno les presenta a Dios como Padre, empiezan a temblar dentro de la iglesia, empiezan a tener miedo de Dios. Y dicen, no, es que Dios no sabe los pecados tan terribles sexuales que he cometido. Dios no sabe las cosas que he hecho, Dios las sabe, Dios las conoce. Y escúcheme bien, Él ha jurado no enojarse con nosotros. Insisto, sí va a corregir el pecado que hay en nuestra vida, pero no lo va a hacer con ira. Si lo hiciera con enojo y con ira, seríamos destruidos. Dios lo va a hacer con amor. Dios lo va a hacer con su grande amor, el gran amor que tiene por nosotros. La misericordia es para los que fallamos. Sí me escuchó bien, para los que fallamos. Y cuando nuestro Padre Celestial decidió ya no estar enojado con nosotros, ¿verdad? Nos dio su misericordia y su gracia. Dios nos dio su misericordia y a esa misericordia le agregó gracia. Le voy a explicar de manera muy fácil y sencilla qué es misericordia y qué es gracia. Misericordia es no recibir el castigo que merezco por mis malas acciones. Y gracia es recibir las bendiciones que no merezco. Nosotros tenemos la misericordia y la gracia de Dios como sus hijos. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. En medio del pecado, cuando tú estés en medio del pecado, escúcheme bien esto. Espero que se lo grabe en su corazón. A lo mejor el día de mañana usted no se recuerda todo lo que hoy está escuchando en el mensaje, en la predicación. Esto no se le puede olvidar. Cuando usted esté en medio del pecado, ahí usted debe recordar, ¿verdad? Soy un hijo amado por Dios y no debo de estar en este lugar. Pastores, que mire, ¿cómo voy a estar diciendo eso cuando estoy en medio de una borrachera? Ahí debe de hacerlo, porque la confesión de nuestras palabras tiene un poder sobre nuestras vidas. A muchas personas he escuchado que dan como testimonio y dicen, yo una vez estaba bien drogado y ahí empecé a orar. Una vez acababa de haber tenido relaciones sexuales ilícitas, de pecado, y ahí me sentí tan mal, tan sucio, tan miserable, y ahí empecé a orar. Entonces, cuando tú estés en medio del pecado, recuerda que tu condición, tu posición, no es la de hijo del pecado, es la de hijo de Dios. Esa es tu condición. Entonces, cuando estés ahí, recuerda esto. Soy un hijo amado de Dios y no debo de estar en este lugar. Y decláralo con fe. Si dices, pastor, después de pecar me siento muy mal, entonces no declares después de pecar. Decláralo cuando estés en el pecado, para que el pecado empiece a dejar de tener poder y autoridad sobre tu vida y el amor de Dios empiece a tener poder y autoridad sobre tu vida. Hay pecados que tú no puedes dejarlos, que tú no puedes liberarte solo. La mayoría de los pecados no podemos liberarnos solos de ellos y necesitamos el amor del Padre, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el brazo del Padre que nos levanta, como cuando estamos niños y nos caemos. Y cuando tú estás en medio del pecado, haz esa declaración con poder, con fe, hazla y di, soy un hijo amado de Dios y no debo de estar en medio de este pecado. Y de repente eso va a empezar a hacer que las cosas mejoren y cambien contigo. Recuerda que Dios no está enojado contigo, ¿verdad? Dios ha sido movido a misericordia. Quiero leerle también Isaías capítulo 57, versos 15 y 16. Debemos ser humildes para reconocer nuestra necesidad del Padre. El hijo pródigo había llegado hasta lo más bajo. Y ahí en lo más bajo fue quebrantado su orgullo, su ego. Porque muchas veces decimos, yo no necesito de mi papá, yo solo puedo, ¿verdad? Peor cuando tu papá te abandonó y dices, pues qué bueno que me abandonó. Y le voy a demostrar que voy a ser mejor que él. Y cuando tenga mis hijos voy a ser un buen padre. Y empezamos a hablar desde nuestro odio, desde nuestro rencor. Y de repente cuando vemos que la vida no es fácil y nos golpea de una manera dura, complicada y empieza a quebrar y a romper nuestro ego, empezamos hasta llegar lo más profundo y nos damos cuenta que sí necesitamos el amor, la ayuda, el afecto de un padre. Y ahí, cuando ya nuestro Padre aquí en la tierra ya no puede hacer algo, Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer mucho por ti. No te sientas
una víctima por haber sido abandonado por tu papá. Quiero pedirle a Dios que hoy Él sane esa herida en tu corazón, que no te veas así, que tú te puedas sentir un hijo de Dios, que tienes al mejor Padre del mundo y se llama Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre. Y Él te va a ayudar a levantarte y a salir adelante. Y mire, Isaías capítulo 57, verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este verso se nos está describiendo a Dios y se nos está describiendo la función de Dios con aquellos humildes de corazón. Y el verso 16 dice, escuche bien esto: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El espíritu y las almas que yo he creado. Nosotros no podríamos permanecer vivos. La ira, el enojo de Dios nos destruiría a causa de nuestros pecados. Y por eso el Señor aquí, mire, otra vez hace una promesa. Y dice: yo, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, el santo, el que está en las alturas, el que vive en santidad. Dice: yo estoy con todos mis hijos que se han quebrantado de corazón, que han rendido su vida a mí. Y dice: yo no voy a estar enojado con ellos, porque si lo hiciera, su espíritu y su alma serían, ¿verdad?, decaerían, serían quebrantados. Y eso es lo que hoy espero, que Dios fortalezca tu espíritu y tu alma, y que tú no estés como un hijo, ¿verdad?, que tiene miedo y temor de Dios y que piensa que Dios está enojado con él. En cierto momento en la vida de Jesús, Él pasó por Jerusalén, y cuando estaba en Jerusalén dice la Biblia que volteó a ver la ciudad desde una parte alta, y dice que se movió a compasión por todos ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, como ovejas sin padre. Y ¿sabe qué? Ese sigue siendo nuestro mismo Jesús, nuestro mismo Señor. Hoy muchos salen, ¿verdad?, en redes sociales a hablar de un Dios que condena, hablar de un Dios, ¿verdad?, que da juicio. Llegará un día donde Dios se sentará en su trono de juicio y juzgará a las naciones. Pero por el momento el libro de Hebreos dice que Él está sentado en el trono de gracia y que Él ama a todo aquel que se arrepiente y que viene a Él. El mismo verso dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. Hoy yo te quiero invitar a que te acerques confiadamente a tu Padre Celestial, a tu Padre que está en el cielo. Acércate confiadamente a Él. Es que he hecho muchas cosas malas, acércate confiadamente a Él. Dios no te va a recibir con el castigo que merecen tus pecados. Dios te va a recibir con el amor que necesitas para ser libre de tus pecados. Ese es nuestro Padre y ese es el Dios en el cual nosotros creemos. El pecado, mire, le pido al Señor que me ayude para poder explicarle lo siguiente. La Biblia nos enseña que Moisés, un hombre que amó a Dios, caminó con un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas por todo el desierto. Durante 40 años anduvo con ese pueblo para arriba y para abajo. Moisés se volvió un padre para ellos. Y llega un momento donde todo el pueblo miraba a Moisés como si estuviera viendo al mismo Dios. Y así era, así Dios lo permitió que fuera. Entonces el pueblo empieza a clamar al Padre y a decirle: tenemos sed, queremos agua. Y Dios habla a Moisés, a su representante, y le dice: ve a la roca y háblale a la roca y dile que provee agua. Moisés, enojado, porque él venía, ¿verdad?, de sepultar a su hermana y el pueblo le estaba pidiendo agua. Moisés se enojó por eso, se molestó mucho. Y dice la Biblia que Moisés va con su vara y que golpea en 2 ocasiones la roca. ¿Sabe de quién es tipo la roca? De Jesús. ¿Y por qué le explico esto?
porque así hay muchos pastores que presentan a un Dios enojado, a un Dios con la vara lista para golpearlos. Entonces, Moisés era el representante de Dios y Moisés les estaba diciendo, ¿quieren saber cómo es Dios cuando le piden agua? Es así, y agarró su vara y empezó a pegarle a la roca. Mire, le voy a leer lo que dice en Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, para presentarlo como un Dios santo. Dice, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Este es el error y el pecado de Moisés. Esto le cuesta a Moisés la entrada a la tierra prometida, porque Dios nunca espera que ningún siervo, ningún pastor, nadie lo esté representando como un padre enojado. Hay pastores que por su carácter son muy airados, ¿verdad? Son muy enérgicos, son muy gritones, se enojan, lastiman a la gente, la golpean con su forma de hablar, los hacen sentir lo peor, los hacen sentir, ¿verdad? Muy desvalorizados, los hacen sentir muy mal. Y entonces la gente ve a esos siervos de Dios y dice, así es Dios. La gente ve que el pastor agarra su vara para golpear a las ovejas y dicen, así es Dios. Y quiero decirte hoy que eso es erróneo. Dios es un Padre que nos ama y que no está enojado con nosotros. Y le he mostrado hoy con base en la palabra de Dios que Él ha prometido no enojarse contigo, que Él ha prometido no enojarse conmigo, que Él ha prometido no enojarse con nuestra familia, sino poder ser un Padre amoroso. Y ese es el Dios en el cual nosotros tenemos que creer. Dios oye tu clamor como hijo. Y Dios va a buscar siervos para que te puedan presentar a un Dios santo, a un Dios que te ama. Y ese es el Dios del cual hoy vengo a hablarte. Hoy, ¿verdad? Mi mensaje de parte de Dios para ti es, tu Padre Celestial no está enojado contigo. Él te ama y desea tanto la salvación de tu alma. Romanos capítulo 5, verso 8, termino con esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Fíjese bien, muchos quisieran o piensan que el verso dice, mas Dios muestra su amor para con aquellos que no tienen pecados. Mas Dios muestra su amor para con aquellos que no han pecado. No dice eso la palabra. Dice Dios, tu Padre que te ama, te muestra su amor, que aún cometiendo pecados, Él envió, Él proveyó para ti un camino de salvación.